Creo que se puede decir, hermanos, que en esta primera semana de Cuaresma estamos aprendiendo el vocabulario básico de la Cuaresma, palabras como oración, palabras como Biblia, conversión, son palabras que nos hemos ido encontrando en las lecturas de la misa de estos días. Hoy, primer viernes de Cuaresma, el viernes anterior se llama viernes después de ceniza, hoy, primer viernes de Cuaresma, encontramos otra palabra clave. Una palabra que es como la hija mayor de la conversión. Y esa palabra es reconciliación. Efectivamente, ¿recuerdas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? Este hijo pródigo se apartó, pero después regresó, después volvió. Y en ese regreso, él se reconcilió con su padre a través de un acto de humildad, sinceridad y arrepentimiento. Seguramente vamos a escuchar esta lectura también en la Cuaresma, porque es muy necesario recordarla. Pero a lo que yo voy es que la Cuaresma es tiempo de reconciliación con Dios. Algo así como deja de pelear con Dios. Por ejemplo, uno pelea con Dios cuando dice, ¿y por qué Dios no hace nada en este caso? Me acuerdo una vez que alguien le preguntaba a Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, le preguntaba, ¿y por qué Dios no ha hecho nada por los niños que se mueren de hambre en África? Y respondió Madre Teresa, ¿cómo que no ha hecho nada? Lo hizo a usted y me hizo a mí. Pero bueno, es muy fácil pelear con Dios. Es muy triste, pero es muy fácil pelear con Dios. Entonces, el punto está en que la reconciliación es ante todo reconciliación con el Señor, reconciliación con Dios, pero también es reconciliación con el hermano. Y la reconciliación con el hermano tiene unos requisitos que yo creo que vale la pena recordar en este hermoso día de Cuaresma. La reconciliación con el hermano requiere la victoria sobre el ego. Si tú lo analizas, el principal obstáculo en la reconciliación humana, es decir, reconciliación con tu prójimo, es el orgullo. Con muchísima frecuencia es el orgullo de ambos. Yo he conocido papás que no estuvieron de acuerdo con una decisión, por ejemplo, del hijo o de la hija, y entonces decidieron más o menos excluirlos. Yo diría como excomulgarlos, algo así. No, ya no eres mi hijo. Oye, puede haber, Dios mío, ¿podrá haber palabras más duras y más insensatas que esas? No, ya no eres mi hijo. Si haces eso, olvídate que eres mi hija. Y luego pasa el tiempo y no se vuelven a hablar. ¿Y qué es lo que hay ahí? Montañas de ego. Lo mismo sucede en las parejas. Es que ella me dijo, pero él me dijo, pero es que ella pensó, pero es que ella dice, pero es que ella siempre, pero es que él siempre. Y vamos levantando murallas, y son murallas finalmente de ego, de orgullo. Entonces necesitamos bajarnos de esas montañas, bajarnos de ese ego, comprender que todos somos de barro, comprender que todos nos equivocamos, comprender que en momentos difíciles decimos palabras estúpidas, palabras inapropiadas, palabras exageradas, y eso requiere entonces finalmente llegar a un pedir disculpas. Segundo, es muy difícil reconciliarse cuando el pecado sigue reinando. Pensemos, por ejemplo, en una persona que le ha hecho muchísimo daño a la familia por su adicción al alcohol. Es una persona alcohólica y su adicción al alcohol le ha hecho perder trabajos, perder dinero, lo ha llevado a relaciones absolutamente sucias con amigos, con amigas. Ha sido un desastre. Bueno, pues vamos a buscar una reconciliación con ese papá alcohólico, con ese hermano alcohólico. Pero ¿qué tipo de reconciliación puede haber si la persona insiste en que primero está su vicio, primero sigue estando su adicción, primero sigue estando pues lo que tanto daño ha causado? Ahí la reconciliación se vuelve imposible, porque en el fondo buscar una reconciliación así sería algo así como: admite lo que yo hago, admite mi pecado, admite lo que yo prefiero, es decir, vuélvete mi cómplice y entonces podremos estar reconciliados. Esto es muy doloroso. Yo conocí el caso de unos valientes papás
que tenían esta situación. Resulta que el hijo estaba casado y tenía ya unos 2 hijos, no sé si 3, creo que 2 hijos. Y este hijo, pues resulta que no cuidó su matrimonio, se dejó seducir por alguna otra muchachita y entonces, pues en la práctica abandonó a su legítima esposa con la que estaba casado por la iglesia y empezó una relación con esta nueva muchacha, la cual por lo visto sin ningún escrúpulo pues ayudó a destruir ese hogar. Y después entonces vendrán todas las consecuencias, o vinieron, porque es que este no es un caso hipotético, es un caso real, vinieron las consecuencias para esos pobres hijos. O sea, es el sufrimiento de estos nietos de la pareja que les cuento. Los papás ven con tristeza, ven con impotencia que este hijo está tomando esa ruta y que finalmente ha abandonado a su propio hogar por quedarse con una chica, por lo visto, muy bonita. Pero la cosa no termina ahí. Entonces el hijo obviamente ha tenido una relación muy tensa con los papás porque los papás no podían estar de acuerdo con eso. Y entonces el hijo quiere que todo se normalice. Vamos a llevar una vida tranquila y normal. Pero la vida tranquila y normal quiere decir que le reciban su nueva esposa y entonces vamos a celebrar Navidad, vamos a celebrar cumpleaños y la primera esposa quedó por allá tirada en la basura y ahora estoy con la nueva y entonces vamos a comer y vamos a sonreír y vamos a pasarla bien y eso significa reconciliarnos. Pues como dicen en España, va a ser que no. Eso no te lo voy a admitir. Eso no significa que haya un sentimiento malo hacia ese hijo. Más bien lo que significa es que aman tanto a ese hijo que no quieren ser cómplices de su pecado. Esto tiene muchísimo sentido. Entonces, perseverar en el pecado arruina el camino de la reconciliación. Lo tercero que yo he visto que detiene y que aplaza muchísimo la reconciliación son las famosas suposiciones. Mira, la comunicación es un arte que a veces no termina uno de aprender en la vida entera. No se termina de aprender. Y es tan difícil llegar a una buena comunicación. Y el problema está en que cuando hay una comunicación deficiente, empieza a imponer su tiranía la señora suposiciones. Y la señora suposiciones es que yo supuse que tú querías esto, yo supuse que tú ya no querías esto, yo supuse que tú habías pensado que yo había dicho que tú habías hecho, y en medio de esa maraña de suposiciones se forma finalmente una nube densa, espesa y apestosa que impide pues una verdadera comunicación y por lo tanto un verdadero acercamiento. Ahí sí hay mucho que se puede hacer. Se puede trabajar en una mejor comunicación, es lo que llamamos una comunicación asertiva. Averigua por favor esta palabra que es clave, comunicación asertiva. En ocasiones se necesita el auxilio de una tercera persona, un buen terapeuta, un buen coach católico, un buen psicólogo, psicóloga, que ayude para que se desenrede ese lenguaje. Ahí hay mucho que se puede hacer. De hecho, si te das cuenta, siempre hay mucho que se puede hacer. Uno puede bajarse de su orgullo para quitar ese obstáculo. Uno debe abandonar la isla del pecado, la tierra del pecado, tiene que abandonarla, porque si no lo que les estás exigiendo a los demás es que sean tus cómplices. Y uno puede también tratar de comunicarse mejor. Y si avanzamos en esa línea, desde el punto de vista de nuestro afecto humano, estaremos haciendo todo lo que podemos para que pueda haber un verdadero encuentro y para que pueda haber una verdadera reconciliación. Mi deseo es que esta Cuaresma sea tiempo de profunda reconciliación, especialmente en las parejas, en las familias y entre aquellos que han sido grandes amigos. Que Dios nuestro Señor te guarde y te bendiga, a ti y a los tuyos. Amén.